Michelo y el día de hoy les voy a enseñar a preparar una tarta ganache de chocolate. En estos días fue mi cumpleaños y yo desde muy joven, a mí no me importa estar cocinando todo el día, así sea mi cumpleaños, pero me encanta que la gente que viene a visitarme y a saludarme por mi cumpleaños coma cosas ricas. Y quería agasajar a mis amigos con una tarta totalmente diferente. Y por eso decidí preparar esta torta con ganache de chocolate. Es una tarta elaborada, lleva dos tipos diferentes de bizcocho y después va rellena con una ganache de chocolate. Y con esta tarta no quiero celebrar que se cumple un año más. Quiero celebrar la vida, que es un regalo. Así que vamos ya mismo, nos ponemos el delantal y nos ponemos a preparar esta riquísima tarta con ganache de chocolate. El día de hoy te muestro una lista de las preparaciones que vamos a hacer para esta receta. La organización en la cocina es importante, sobre todo en la pastelería. Cuando la preparación es un poco más elaborada, tener una lista con el orden de las preparaciones nos va a ayudar a que el trabajo en la cocina fluya y sea eficiente y no perdamos tiempo ni cometamos errores durante la preparación. Para esta preparación de hoy vamos a necesitar un bizcocho de chocolate, el cual vamos a cortar en dos tapas, una tuile de chocolate, que es una mezcla para estampar el bizcocho Gioconde, un bizcocho Gioconde que va estampado y luego el relleno, que es la ganache de chocolate. Comenzamos preparando el bizcocho de chocolate. Vamos a derretir a baño de María 180 gramos de chocolate oscuro hasta que esté totalmente disuelto. Lo apartamos y lo dejamos refrescar un poco. En el vaso de la batidora vamos a agregar 6 claras de huevo y de 100 gramos de azúcar vamos a agregar aproximadamente la mitad y esperamos hasta que se forme una espuma blanca. Retiramos las claras batidas y agregamos las 6 yemas con el resto de azúcar y lo batimos hasta que la preparación esté bastante clara y vamos a agregar en forma de hilo todo el chocolate derretido. Luego a esta mezcla vas a agregar las claras poco a poco y lo mezclas con movimientos envolventes. Puedes hacerlo en 3 partes aproximadamente. Luego agregas cernido 60 gramos de harina de trigo y mezclas todo muy bien. Lo llevas a un molde redondo de 25 centímetros de diámetro y lo horneas a 375 grados Fahrenheit, 190 grados centígrados por 12 minutos aproximadamente. Seguimos con la mezcla para la tuile de chocolate, que es la mezcla con la que se estampa el bizcocho Gioconde. En el vaso de la batidora vas a colocar 55 gramos de mantequilla y 55 gramos de azúcar pulverizada y mezclas todo muy bien hasta formar una masa blanquecina y cremosa. Luego agregas 60 mililitros de claras a temperatura ambiente, aproximadamente son 2 claras. A esta mezcla le agregamos 42 gramos de harina con 15 gramos de cacao en polvo, todo junto y lo pasas a través de un colador para cernirlo bien. Y lo mezclas solamente hasta incorporar todos los ingredientes. Vamos a colocar esta mezcla en una manga pastelera con una boquilla fina. Esta es la número 4. Guardas toda la mezcla en la manga y mientras que seguimos trabajando la dejas en la nevera. Pasamos a elaborar el bizcocho Gioconde. En la batidora colocamos 2 claras de huevo, 30 gramos de azúcar y lo batimos todo. Mientras está batiendo, vamos a poner en un bol 85 gramos de almendra triturada o harina de almendra, 55 gramos de azúcar pulverizada, 30 gramos de harina, 3 huevos enteros más una yema. Integramos toda esta mezcla
Luego a las claras de huevo le vamos agregando poco a poco esta mezcla, intercalando con 30 gramos de mantequilla derretida. Y vamos poco a poco integrando esta mezcla. Sobre una bandeja de silicona o sobre una bandeja de hornear en la cual has colocado un papel de hornear, vamos a comenzar a hacer figuras, las figuras de nuestra preferencia, con la mezcla para tuile de chocolate que teníamos reservada en la nevera. Yo decidí hacer estas formas en zigzag, pero puedes hacer líneas, puedes hacer puntos, puedes hacer el dibujo de tu preferencia. Vamos a cubrir toda la bandeja con las formas que hayamos escogido con la mezcla de tuile de chocolate y la vamos a llevar al congelador por 5 minutitos. Luego, cuando esté ya bien fría, le agregamos la mezcla para el bizcocho Gioconde, la extendemos muy bien, la vamos a llevar a un horno precalentado. Este tiene que estar bien caliente, 220 grados centígrados o 425 grados Fahrenheit, hasta que dure ligeramente, aproximadamente de 10 a 12 minutos. Al sacarlo del horno, inmediatamente lo vamos a desmoldar con cuidado de no quemarnos. Yo pasé un cuchillito para separar un poquito las orillas y lo vamos a voltear sobre papel, con cuidado de no romperlo. No te preocupes si se te desprende alguna partecita de las orillas, porque lo que vamos a necesitar de este bizcocho son tiras. Resérvalo tapado con papel mientras que preparamos la ganache de chocolate. Puedes envolverlo también en un pañito de cocina para que mantenga su humedad. Para elaborar la ganache de chocolate vamos a derretir a baño de María, como lo vimos en la primera etapa, 450 gramos de chocolate oscuro. Y en la batidora vamos a batir 4 yemas de huevo con 40 gramos de azúcar hasta formar una mezcla blanca, y le agregas en forma de hilo 85 mililitros de miel que llevamos a hervir. Reservas esta mezcla y vamos a batir 600 mililitros de nata para montar. Recuerda que para que la nata monte muy bien tiene que estar bien fría. Ahora vamos a unir muy bien la mezcla de yemas con el chocolate derretido hasta que se integre todo. A la mezcla de chocolate vamos a ir agregando de a poco la nata montada. Con movimientos envolventes vamos uniendo esta mezcla con paciencia para evitar que la nata montada se baje. Ahora procedemos al armado total de esta tarta. Comenzamos cortando las 2 tapas del bizcocho de chocolate, que fue la primera preparación que hicimos, y lo cortamos por la mitad. Con cuidado vamos pasando un cuchillo alrededor, vas introduciendo cada vez más el cuchillo para cortar las tapas. Del bizcocho Gioconda vamos a cortar con una regla muy limpia tiras de 8 centímetros de alto. En un aro de pastelería que lo vas a ajustar aproximadamente como a 26 centímetros de diámetro, vamos colocando por toda la orilla las láminas de bizcocho Gioconde hasta cubrir todo el perímetro. Luego introduces como base una de las tapas del bizcocho de chocolate.
ya tenemos el contenedor listo para colocar la ganache de chocolate. Rellenas muy bien con la ganache de chocolate y vas a aplanar muy bien la mezcla para que quede bien compacta. Luego vas a cubrir la ganache con la otra tapa de bizcocho de chocolate. Puedes apreciar que ha sobrado un poco del bizcocho Gioconde, pero con un cuchillito muy bien afilado lo vas a pasar por toda la orilla para que quede parejo con el bizcocho de chocolate. Retiramos los sobrantes, aplanamos muy bien y la vamos a llevar al refrigerador un mínimo de 3 horas. Yo lo hice hasta el día siguiente, cubierto con un plástico para que no se seque. Al día siguiente, antes de quitar el aro, cubres toda la tarta con cacao espolvoreado. Vas a limpiar todos los excesos de cacao para que no se manche la tarta y quitas el aro. Y listo, ya tienes lista tu tarta rellena de ganache de chocolate. Espero que a toda tu familia y a tus amigos les guste mucho. Que la disfruten. Espero que esta tarta te haya gustado mucho. Cualquier duda, sugerencia o comentario, y déjame felicitaciones por mi cumpleaños en el buzón de comentarios. Te dejo la receta en la cajita de descripción del video. Sígueme por todas estas redes sociales. Y es importantísimo que te suscribas a este canal para que sepas qué cosas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar. Si todavía no te has suscrito a este canal, te dejo por aquí el enlace para que te suscribas rapidito, suscríbete, y por aquí te dejo alguna receta que te pueda interesar. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chao.